106.5. Continuamos en Sol de la Tarde, son ya las 4:35 minutos. Tenemos a Leonardo Bonet en la línea número 2 desde La Boa, Washington. Buenas tardes, maestro, ¿cómo está usted? Cordial salutación. ¿Qué tal Washington? ¿Siguen los escarceos con el tema ruso-americano? Efectivamente, cada día, cada 3 horas cambia la historia. Qué barbaridad, Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con eso? Así es. ¿Qué es lo que vamos a hacer porque la verdad que uno está anonadado ahora estupefacto. Sí, pero una cosa y la situación bueno, Obama que con su la más reciente perla es que el director nacional de inteligencia, es decir, el individuo al que rinden informes todos los organismos de inteligencia del país, es decir, el individuo de mayor importancia en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, se acaba de enterar mediante un periodista, o en este caso una periodista, de que la Casa Blanca está pensando invitar a Putin para el otoño acá a Estados Unidos. No, eso dentro de 2 meses. Y entonces la gente se pregunta, compadre, la cosa como que está difícil. Sí, y el cuestionamiento a sus mismos organismos de seguridad, porque la verdad que los ridiculizó internacionalmente. Bueno, ¿y qué puede hacer, por ejemplo, un individuo como Dan Coats, que es el director de Inteligencia Nacional? No va a salir públicamente a rechazar lo que ha dicho el presidente. Inclusive, la preocupación ahorita reside en el hecho de que, como se sabe, el presidente Trump tuvo una reunión privada con Putin, donde solamente estaban presentes los traductores, es decir, que solo ellos saben lo que hablaron. Putin, Trump y los traductores son los únicos que saben de qué se habló. Ese libro vale oro para el futuro del traductor norteamericano. Bueno, y resulta que al director de Inteligencia Nacional se le preguntó que si tenía conocimiento de cuál había sido la agenda y dijo que no. No tenía conocimiento porque obviamente el presidente no le ha presentado, y yo dificulto que se lo presente porque todos los protocolos se han roto. Absolutamente. Entonces resulta que dicen los demócratas en el Congreso que ellos deberían tener el derecho de interpelar a la traductora de Trump con el fin de averiguar ¿qué habló? Cuál es la información que se intercambió. Entonces los republicanos dicen que eso sería un mal antecedente para los otros presidentes, pero es que resulta que esta presidencia es demasiado inusual. Exacto. Entonces, no hay protocolo, esto no. Es decir, la idea de tratar de interpelar, no públicamente, en privado, una comisión de inteligencia del Senado o de la Cámara de Representantes, interpelar a un traductor que haya trabajado para un presidente, no tiene precedentes, porque no ha habido nadie con el cual haya habido esa necesidad, porque resulta que generalmente el presidente está al lado de ¿quién? Bueno, está al lado del secretario de Estado y está al lado de probablemente su director de inteligencia. Claro. Es inconcebible desde todo punto de vista que a Trump se le haya permitido estar solo con el león de Putin. Ahora yo entiendo por qué hace 40 años era veterano de inteligencia, imagínate hoy. Ahora yo entiendo la línea, por qué la línea de la información y el intercambio de ellos ya en la parte pública que tanto fue tan coincidente. Mire, una pregunta, Bonet, en el caso de los niños y el reencuentro de las familias, ¿qué progreso ha habido en esta situación? Porque luce traumático todo el proceso. El único progreso se ha registrado en la Casa Blanca, que debido a Rusia ya el problema no está en primera plana. Oyes. Pero sigue igual. El problema no se ha resuelto, el problema es sumamente delicado, el problema se remonta a la administración Obama, porque ustedes deben recordar que
que en el verano de 2015, si mal no recuerdo, se produjo una ola de llegadas de niños no acompañados que eran llevados hasta cierto punto por traficantes humanos hasta cerca de la frontera, y los niños caminaban otro trecho solos para ser detenidos por la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Bueno, esa cantidad de niños, probablemente ha habido algunos que llevaban suficiente información como para ubicar a familiares directos, pero hubo un porcentaje que probablemente, o hay un porcentaje que probablemente no ha presentado información suficiente que compruebe el vínculo familiar entre él o ella y un tío, primo, etcétera. Bueno. Entonces, ese fue un problema sumamente grave que no fue causado por el gobierno, porque ¿qué habría podido hacer la administración Obama si llegan 40 niños a la frontera sin acompañar? Lo que tiene que hacer es recibirlos, ponerlos bajo techo, alimentarlos, y después ¿qué? Y entonces, claro, hay un porcentaje que aparentemente se le ha conseguido familiares o se le ha comprobado un vínculo familiar acá en Estados Unidos y se ha entregado, etcétera. La gravedad de lo otro es que la administración Trump en mayo ordenó como castigo separar a padres de sus hijos. Sí. Y eso lo anunció oficialmente el fiscal general Sessions. Sí. Resulta que entonces ellos han causado un problema, pero la gravedad del problema, que ya hemos conversado acá, consiste en el hecho de que separaron sin control. Para allá sean los niños y niñas, por acá sean los padres y las madres, y resulta que ni siquiera, mira, aquí tienes un papelito, tu nombre es tal, aquí está tu hijo, el número de tu hijo es X3055, tu mamá tiene el mismo número, X3055, no se hizo. Inclusive, les comento de nuevo porque ya hemos conversado sobre el punto, una jueza dijo, ¿cómo es posible que hayan ustedes separado a los niños de sus padres sin ni siquiera pedir la información mínima de nombre, apellido? Diablo, monstruoso. Para es monstruoso. ¿Cómo lo va a reunificar? Pero son miles y miles de familias separadas. Leonardo, casi como una línea, si fuera posible, tener una opinión tuya sobre el impacto que ha tenido en los Estados Unidos la decisión de la Unión Europea y el Japón de firmar el acuerdo comercial contra el proteccionismo. ¿Qué impacto tendría eso en Estados Unidos? En Estados Unidos probablemente tenga un impacto relativo, en el sentido de que por razones que nadie entiende, Estados Unidos está intimidando a socios comerciales como Canadá y México, o como la Unión Europea, y también está intimidando a China, que de paso tiene un poder financiero acá enorme. Y resulta que la filosofía del presidente Trump es que las guerras comerciales son fáciles de ganar, de acuerdo a la experiencia extraordinaria que tiene él en ese asunto. De fracasos. Entonces resulta que ya inclusive hay senadores republicanos de gran importancia, como Orrin Hatch de Utah, que ayer le dijeron, la política de arancelaria de Estados Unidos es negativa para el país. Si la Casa Blanca no cambia la filosofía de estar tratando de castigar a otras naciones con aranceles, el Senado se va a encargar de elaborar una ley bipartidista que le impida al presidente tomar decisiones unilaterales de ese tipo. Por ahí va la burra trepando. Por ahí es que va a terminar la cosa. Bonet, gracias. Es que tiene que terminar, porque resulta que no puede ser que un individuo que no es necesariamente el más experto vaya a tomar decisiones trascendentales en una economía que está considerablemente sólida por primera vez hoy por primera vez, porque resulta que los protocolos se los pasa por donde tiene que, mejor dicho, no lo puedo decir en radio, pero en todo caso, qué barbaridad. Pero en todo caso resulta que un presidente de Estados Unidos nunca comenta política económica pública ante lo que diga el Banco Central del país. Bueno, hoy Trump comentó. Wow. Qué entonces no hay protocolo que exista que no se lo haya pasado. Por ahí mismo. Como papel de...
por el fondido. Exacto, entonces lo habíamos visto todo. No, y entonces claro, de un día para otro comenta que bueno, que él le había dicho que no, que él lo que había querido decir era que no hubo interferencia, bueno, pero que sí hubo, y resulta que ahora se entera el público estadounidense que cuando era presidente electo, los directores de los organismos de inteligencia del país le presentaron un informe con fotografías, correos electrónicos y todo tipo de documentos donde se establecía en un 100% de claridad la absoluta interferencia de Rusia en el proceso electoral de Estados Unidos. Atención, Consuelo. Y a hoy, la única persona de la administración que no ha reconocido abiertamente eso es el presidente. Así es. Gracias, Leonardo. Gran abrazo. Leonardo Bonet, desde la BOA en Washington. Yo quiero, ya nos vamos a pausa. Yo quiero sí, muy brevemente, antes de pasar con la llamada de nuestros queridos oyentes, referirme al tema, al incidente de ayer en la John F. Kennedy, ahí esquina Abraham Lincoln, en donde... Que fue un asesinato. Sí, para allá mismo hoy, mi querido. Los Jiménez siempre estamos conectados con las cosas buenas en algunas. Entonces, veía hoy las declaraciones del director de la Policía Municipal, en donde reitera... Del Distrito Nacional. Del Distrito Nacional, claro, porque obviamente, gracias, ingeniero, la acotación. El director de seguridad de la Policía Municipal dice, bueno, vamos a suspender a este agente de la Policía Municipal que no portan armas, que accidentalmente mató a esta persona. Eso no fue un accidente. Es una forma irresponsable, una forma... también dijo. Es una forma, no, tampoco fue involuntario, ni fue accidental. Ni fue accidental, ni ninguno fue de los dos voluntario. conceptos Ese aplican. señor tenía toda la premeditación y toda la alevosía del mundo para asesinar a esa persona, porque lo primero que hizo fue arrebatar un arma que no era de su pertenencia. Manipularla y dispararle. Y no dudó, de algo que ya estaba bajo control. Totalmente. Sí, estaba bajo control. Ya todo estaba bajo control. Eso era un disparate que no debió nunca llegar a ese exceso que cometió ese agente. Entonces el ayuntamiento no puede, en la persona del director de la Policía Municipal, calificar eso y tratar de disminuirlo ante la opinión pública de un hombre que según su familia era un hombre de trabajo que salía. Pero eso no va a limitar, a unos camiones. Eso no va a limitar la competencia de la justicia. No, yo no estoy hablando de competencia de la justicia. No. Yo estoy hablando que las autoridades tienen que actuar con responsabilidad correctamente, y poner el contexto correcto las cosas. Eso es lo que yo quiero hacer valer aquí. Porque hoy el país está en luto. No solamente la familia de ese padre de familia que salía todos los días a las 5 de la mañana a chiripiar en un camión en el cual él botaba materiales de construcción cuando le llamaban. A veces se pasaba el día y no conseguía un trabajo donde hacerlo y tenía que llegar con la mano vacía a su casa. Y hoy su familia, sus 2 hijos y su hijastra no tienen quien los mantenga. Porque ese desaprensivo, pues ese carajo es un desaprensivo, manipuló un arma que no era de su reglamento con fines criminales y los llevó a cabo. Y vaya responsabilidad para el oficial militar también. Claro, porque era un oficial militar que sabe lo que le corresponde y sabe por qué no arman a lo que llaman policía municipal. Claro. Para mí eso nunca debió existir. Porque no tienen capacidad para manipular armas. Y aproveche el ayuntamiento, los ayuntamientos y revisen. Que hay otro lío en La Vega con la vaina de las armas. Que psicológicamente las 32 a todos armas los que aparecieron forman parte de la llamada policía municipal. Tenemos a César